Bueno, qué suerte que pusimos a grabar ahora y no antes, ¿no? Así debatíamos todo lo otro. Bueno, vamos a arrancar entonces. Voy a poner acá, vamos acá, vamos a presentar pantalla. Estamos en esto. Bien. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando un poquito de todo lo que tiene que ver con capacidad de un proceso. Ahora nos vamos a meter en un tema que ya venimos redundando constantemente, que tiene que ver con cartas de control y aplicación de test de hipótesis. Y en este caso, los errores tipo 1 y tipo 2 asociados a cartas de control, que es un poquito más de lo que venimos hablando con test de hipótesis directamente. O sea, acuérdense que cada subgrupo que nosotros tomemos de nuestra carta de control en base, por ejemplo, a la medición de un determinado parámetro, cada subgrupo que nosotros tenemos o cada muestra que nosotros tomamos es estar haciendo un test de hipótesis contra los límites de control y contra el límite central, ¿sí? Y estar haciendo a ver qué tanto mi media, o sea, la media de esa muestra, la media muestral, se mueve hacia alguno de los límites o se mantiene más cerca del límite central o no, ¿sí? Pero en base a esto también vamos a implementar o vamos a ver otro concepto que se llama el concepto de ARL, ¿sí? Que en pocas palabras, en lo que nos detalla la ARL va a ser, bueno, ¿qué tantos subgrupos tienen que pasar? O sea, te va a hacer un estimativo en cierto punto, sin diciéndolo muy en criollo, ¿qué tantos subgrupos tienen que pasar hasta que yo vea o detecte un subgrupo que va a estar fuera de los límites, digo, que esté fuera de control, ¿sí? O que esté fuera de los límites, o que presente o que complete una señal de descontrol, etcétera. Bueno, eso va a ser un poco el ARL y también es lo que vamos a ver hoy. O sea, no todo es tan simplemente tomar muestras y observar detenidamente, sino que hay cálculos, hay metodologías que nos van a permitir a nosotros analizar justamente cuándo puede presentarse una señal de descontrol. Bien, entonces, en pocas palabras, y ya siempre hablando un poco de lo mismo en este caso, vamos a decir que cada muestra que nosotros tomemos va a ser planteada y vamos a poder aplicar tranquilamente un test de hipótesis, ¿sí? En ese test de hipótesis, lo que vamos a tratar de demostrar es que si el punto cae dentro de los límites de control, bueno, perfecto, entonces quiere decir que se está dando por válida la hipótesis nula, o sea, que la media poblacional es igual a la media planteada, por ejemplo, en la hipótesis nula. En cambio, si el punto nos cae fuera de los límites de control, vamos a estar rechazando la hipótesis nula y por lo tanto vamos a estar dando como válida la hipótesis alternativa, ¿sí? En pocas palabras, es eso lo que tenemos que entender al tomar cada una de las muestras, ¿sí? Entonces también, fíjense, ahora vamos a estar otra vez volviendo, estamos volviendo a lo que es test de hipótesis, estamos volviendo a la toma de una muestra, a la media de esa muestra, y a partir de esa media, esa muestra también va a tener una curva normal, por así decirlo, y además de esa curva normal, va a tener un desvío, ¿sí? Y ese desvío va a estar seguramente asociado al desvío de esa muestra, por lo tanto va a ser un desvío un desvío muestral, un desvío de promedios, y no el desvío individual que veníamos hablando anteriormente, ¿sí? Entonces va a aparecer probablemente la división por la raíz de n, ¿sí? Eso es importante y ahora lo vamos a ver cuando calculemos el beta, ¿sí? Como lo veníamos viendo antes. Entonces, en pocas palabras, en el test de hipótesis, la hipótesis nula va a estar dada por la media poblacional, es igual a la media planteada por la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es el rechazo, siempre va a ser, en estos casos, cuando estamos planteando una carta de control, va a ser bilateral, y en donde las regiones de rechazo van a estar dadas por una media que cae fuera del límite, por debajo del límite inferior de control, o una media que cae por encima del límite superior de control, ¿sí? Entonces, eso va a ser como la cantidad de test de hipótesis que no, digo, y esto va a estar planteado según cada una de las muestras que hayamos tomado, la cantidad de subgrupos. En este caso, vamos a haber hecho, por ejemplo, no sé, en este caso, 15 test de hipótesis por cada una de las muestras. Es importante que entendamos esta referencia. Bueno, esto ya se los dije y ya se lo deben saber de memoria. El alfa, en definitiva, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Por lo tanto, en este caso, tengo la hipótesis nula, que es igual a la media poblacional, y por lo tanto, lo que cae fuera de los límites es lo que nosotros diríamos, bueno, si en este caso tomáramos una muestra, por ejemplo, como el ejemplo planteado acá, tomamos una muestra, una pieza cilíndrica, medimos la media del diámetro, digo,
medimos el diámetro y calculamos la media de todas del diámetro de todas las muestras, de la muestra tomada, y nos arroja que, por ejemplo, la media está fuera de los límites de control, y nosotros terminamos rechazando cuando en realidad esto fue causa del azar. Tomamos una muestra que justo estuvo muy sesgada por encima de un límite de control o por debajo del otro del límite inferior de control, y terminamos rechazando cuando en realidad estábamos bien, o sea, los valores estaban operando dentro de esta media, de la media asociada a la hipótesis nula y de la media poblacional, y estábamos todos operando correctamente, pero obviamente cometimos el error tipo 1, ¿sí? El error tipo 2, obviamente también lo hemos visto, en donde aceptamos la hipótesis nula cuando en realidad esta es falsa, ¿sí? Y en definitiva, nosotros creemos que estamos operando bajo la media de esta curva naranja, cuando en realidad estamos operando bajo esta curva en rojo, y esto sería nuestro beta, ¿sí? Esto sería para nosotros nuestro beta, y es importante también recordar que la diferencia, o el 1 menos beta, o sea, de la nueva curva planteada, o de la curva real que está planteada, va a ser la potencia del test, que es justamente la probabilidad, sí, de rechazar la hipótesis nula cuando esto es falsa, o sea, rechazarla cuando está mal, está perfecto, y entonces vamos a empezar a hablar de algo que es, ¿cuál es la probabilidad entonces de detectar que hubo un cambio, que hubo un corrimiento de la media, ¿sí? Esto es lo importante y hay que empezar ya a afinarlo si es que ya no lo tienen afinado. Entonces, por ejemplo, tomando otra vez una muestra de una pieza cilíndrica, la media de dicha muestra arroja un resultado dentro de los límites de control, o sea, dentro del límite de control superior e inferior, y en realidad, y se decide aceptar, obviamente, la hipótesis nula, cuando en realidad esta es falsa, ya que obviamente la media se había corrido y el azar nos hizo tomar una mala decisión, ¿sí? Pero fíjense, justamente en este caso, el área dentro de los límites de control, ¿sí? De esta nueva curva es bastante grande, ¿sí? Es mayor al 50%. Entonces, fíjense cómo hay grandes probabilidades de que cometamos un error. Y ahora podríamos también calcular cuánto sería la probabilidad de cometer ese error. Bien, en base a esto, también les dejo este cuadro, que ya también se lo deben saber de memoria, se lo debe haber mostrado en 3, 4 filminas distintas. Y vamos a hacer un análisis que está bueno también tenerlo en base al corrimiento de los límites de control y cómo eso también afecta a nuestro error tipo 1 y error tipo 2, ¿no? Vamos a poner esto acá. Ahí está. Espérenme un segundito. Bien, seguimos. Entonces, tenemos nuestra curva normal. Esta curva normal se produce, por ejemplo, este es nuestro alfa 1, podríamos decir, nuestra probabilidad de cometer justamente el error tipo 1. En el caso de que se produzcan, no sé, se corran los límites de control, ¿sí? En el caso del corrimiento de los límites de control, fíjense cómo el alfa se hace más chico. Por lo tanto, al separar los límites de control, al alejarlos uno de otro, se reduce justamente la probabilidad o el riesgo de cometer el error tipo 1, y justamente se va a incrementar la probabilidad de cometer el error tipo 2. Por ejemplo, nosotros creíamos que estamos operando bajo esta curva naranja, cuando en realidad estamos operando bajo esta curva verde, y en este caso nuestro error tipo 2 es, vamos a ponerle más o menos, analizando ojímetro, menor al 50% seguro, alrededor del 40, 40 y pico, 39, 38%, y de repente se produce un corrimiento de nuestro límite de control, superior e inferior, se alejaron entre ellos, y obviamente podemos ver que aumenta nuestro error tipo 2, ¿sí? La probabilidad de cometer el error tipo 2. Toda esta curva que vemos acá, después la vamos a ver, va a ser la curva OC, ¿sí? Y fíjense cómo en este caso, obviamente, el beta 2 es mayor al beta 1, por lo tanto, la probabilidad de cometer el error tipo 2 es mayor al correrse o al alejarse, ¿sí? Los límites de control. Y de forma inversa, obviamente, si incrementamos, si acercamos los límites de control, ¿sí? Uno más cerca del otro, se incrementa el riesgo de cometer el error tipo 1 y se reduce el riesgo justamente de cometer el error tipo 2. Ahora viendo un poquito la curva OC, ¿sí? En definitiva se va a calcular en base a qué? A la probabilidad de que el estadístico muestral caiga dentro de los límites de control. O sea, que la media de las muestras en este caso caiga dentro de los límites de control cuando en realidad, ¿sí? Estamos operando con una media distinta, una media que está basada más en la hipótesis alternativa que en la hipótesis nula, ¿sí? Entonces nosotros creemos que estamos operando bajo esta curva,
yo saco mi media, me da dentro de la curva, digo, está todo perfecto, pero en realidad estábamos operando con una curva que tiene una mu sub 1 en vez de una mu sub 0, una media poblacional asociada a mu sub 1 en vez de mu sub 0, y por lo tanto, todo este área es la que nos hace creer a nosotros, o lo que garantiza la probabilidad de que nosotros creamos que estamos operando bajo la curva anterior, cuando en realidad no, y la media nos dio dentro del límite de control. Entonces nosotros creeríamos que está todo perfecto, ¿sí? Entonces, esto también es algo que siempre hay que tener, hay que ir analizándolo, porque si se produce un corrimiento muy pequeño, es muy probable que tengamos grandes probabilidades de no darnos cuenta después de mucho tiempo, o de muchas cantidades de muestras, o de gran cantidad de subgrupos tomados, o de habiendo tomado una gran cantidad de, una muestra de una gran cantidad de unidades, ¿sí? Es lo único que nos va a permitir a nosotros darnos cuenta rápidamente de que haya habido un cambio o no. Cuanto más evidencia tenés, más justamente información, valga la redundancia, tenés para poder trabajar y analizar si hubo un corrimiento o no. Entonces, esta curva va a ser la probabilidad de que el estadístico muestral justamente caiga dentro o entre los límites inferiores de control y el límite superior de control. Entonces vamos a calcular a beta como la probabilidad de que la media caiga dentro de los límites de control superior e inferior, tal que, en definitiva, esa nueva media poblacional diga que es igual a la media planteada por la hipótesis alternativa, que es igual a la media poblacional de la hipótesis nula, más una constante por sigma, o sea, que se corra tantas unidades de sigma, que obviamente lo hacen distinto de la media planteada por la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que se está diciendo es que en unidades de sigma, la mu sub 0 se corrió y ahora es una mu sub 1, ¿sí? O sea, es una media sub 1, planteada más como para tendiente a rechazar la hipótesis alternativa, y se corrió tantas unidades de sigma, ¿sí? Cuanto más ínfimo sea ese corrimiento en unidades de sigma, por ejemplo, más imperceptible va a ser y más muestras o más tamaño de muestra vamos a tener que tomar. En cambio, cuanto más grosero sea ese corrimiento, o sea, cuanto más grande o más significativa sea esa causa asignable, por ejemplo, o sea, esa variación incontrolada sea cada vez más ruda, ¿sí? O más brusca, va a ser un corrimiento más fuerte y obviamente nosotros nos vamos a dar nos vamos a dar cuenta más rápido, ¿sí? Si algo es brusco, nos vamos a dar cuenta rápido. Si es algo tan sutil que no nos vamos dando cuenta, o sea, es imperceptible, probablemente el beta tenga una probabilidad muy alta, por lo tanto, vamos a estar aceptando cuando en realidad tendríamos que haber rechazado, ¿sí? El producto en base a una característica o un parámetro de la calidad, ¿sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Por ahora no. Bien, venimos bien entonces. Seguimos. Bueno, vamos a aplicar todo esto a nuestra famosa carta XR, como la veníamos analizando. Les traje acá los valores para no tener que ir a buscarlos arriba. Fíjense, nuestro límite de control superior era 10,07. Nuestro límite central era 9,914. Acuérdense que cuando nosotros estábamos analizando capacidad, hicimos un movimiento para calcularlo para el valor central y movimos esta media. Pero ahora volvimos a nuestra media original calculada en la carta XR hace 2 clases, ¿sí? Y por otro lado tenemos nuestro límite de control inferior, que es 9,759, y nuestro debido estándar, que es 0,116, ¿sí? En este caso, lo que plantean es que si la media se corre justamente una unidad de sigma, o sea, se corre, por ejemplo, faltaría decir hacia la derecha, por ejemplo, ¿qué sucede? O calcular justamente el beta o la probabilidad de cometer el error tipo 2, ¿sí? Entonces acá lo que dice es que la nueva media va a ser la media de las medias más una unidad de sigma corrida hacia la derecha, por eso la suma, y por lo tanto sería 9,914, ¿sí? 9,914 más 1 por 0,116, que es una unidad de sigma corrida hacia la derecha. Por lo tanto, nuestra nueva media sería 10,03. Es como que te dicen, bueno, esto es lo que pasó, ¿sí? A ver, analizar si esto sucedió, pero en realidad esto lo vas a tener que calcular en la vida real, ¿no? Pero si esto hubiera pasado, ¿qué probabilidad hubieras tenido vos de darte cuenta que esto efectivamente pasó? ¿Sí? Eso es, en pocas palabras, lo que te está planteando. Entonces, lo que está planteando en este caso es que vos estabas operando bajo esta curva normal, se corrió la media y tenés esta nueva curva normal,
¿sí? Y por lo tanto te están pidiendo este beta, ¿sí? La probabilidad justamente de no detectar este cambio. En base a esto, vamos a plantear la primera fórmula, que va a ser justamente, vamos a estandarizar la curva y vamos a plantear la primera fórmula, que va a ser la probabilidad justamente de, en realidad vamos a sacar el z del error tipo 2 asociado al límite de control superior, al punto asociado al límite de control superior, ¿no? Entonces vamos a hacer el límite de control superior, este punto, menos la nueva media, como lo fuimos viendo en el ejercicio, la unidad de test de hipótesis, dividido, sigma dividido raíz de n. Acuérdense que como en esto estamos hablando otra vez de tamaño de muestras, ¿sí? Y estamos calculando un desvío muestral, vamos a utilizar, en este caso, el desvío poblacional dividido raíz de n. Entonces, en este caso, 0,116 dividido raíz de 5. En que 5 es el tamaño de nuestra muestra. Si ustedes van al ejercicio de la carta XR, acuérdense que decía que se tomaba una muestra de tamaño 5. Por eso n es igual a 5. En base a esto, tenemos que hay un 0,765, z es igual a 0,765, el z de beta del límite de control superior es un 0,765, que está acá, ¿sí? En unidades de z, o sea, este corrimiento. Por otro lado, si calculamos este valor, ¿sí? El que está en este punto, en el límite de control inferior, vamos a ver que mediante la misma fórmula detectamos que es menos 5,24, ¿sí? Cuando vamos a la curva normal, ¿sí? Y lo analizamos, podemos detectar que se va a tratar de plantear que es el área bajo esta curva, o sea, desde acá hasta el menos infinito, por así decirlo, y en este caso, desde acá para atrás, va a hacer la diferencia entre todo esto menos esta parte, ¿sí? Por lo tanto, eso va a quedar, nos va a redondear el área bajo la curva, y esa probabilidad va a ser la probabilidad justamente de no darnos cuenta de que hubo un corrimiento. Entonces, esa probabilidad, si ustedes van a buscar estos dos valores en la tabla de distribución normal, en la tabla Z, si lo buscan, les van a dar las dos determinadas probabilidades, y si hacen la diferencia de todo esto menos esto, obviamente les va a dar esta parte, que es el área bajo la curva, y a partir de esto van a sacar la probabilidad justamente, en este caso, de no detectar ningún cambio, o de no habernos dado cuenta de que hubo un cambio o un corrimiento justamente en nuestra media. Fíjense que en este caso se corrió una unidad de sigma, es muy poco, por lo tanto es muy probable que el porcentaje sea muy alto. Y fíjense cuánto es el porcentaje de no darnos cuenta, 77,78. ¿Por qué? Porque el corrimiento es muy, muy chico, es una unidad de sigma, y es muy probable que ese corrimiento tan ínfimo nosotros no nos demos cuenta. Si ahora hubiera una M que fuera crítica, ¿sí? Dentro de todas las 5 o las 6 M, y nos estuviera afectando drásticamente, por ejemplo, un equipo de medición mal calibrado, una máquina obsoleta o vieja, o un operario mal calificado, de todos estos ejemplos o causas que nosotros siempre venimos analizando, y a partir de eso el error o el corrimiento fuera más brusco, probablemente, obviamente esto estaría más alejado, y la probabilidad de cometer el error tipo 2 sería mucho más ínfima. Esto se correría cada vez más, y por lo tanto la probabilidad de cometer el error tipo 2 o de no darnos cuenta sería muy baja, ¿sí? Fíjense que si analizamos 77,78 la probabilidad de no darnos cuenta, por lo tanto la probabilidad de darnos cuenta, que es el complemento, es la potencia, es 1 menos 77,78, o sea, más o menos 22,22, si no me equivoco, ¿sí? O sea, hay un 22,22% de probabilidad de que sí nos demos cuenta. Es muy bajo, es muy bajo. Bien, entonces, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta? ¿Cómo podemos empezar a tratar de ver esto con mayor anticipación? Y dicen, bueno, pero no sé, la empresa te va a llegar a decir, no, yo quiero darme cuenta, no quiero que esto me suceda. ¿Y qué pasa cuando esto sea más brusco y capaz no me doy cuenta? Bueno, las opciones más básicas podrían decir o podrían ser justamente, bueno, tomar más muestras o tomar muestras más grandes tomaba muestras, o sea, o tomar más muestras, una muestra más grande y en una frecuencia cada vez más acotada. En vez de tomar, no sé, 9 unidades cada una hora, toma 15 unidades cada media hora, ¿sí? Trata de ser más intenso. Obviamente que todo esto es costo, ¿sí? Porque si yo agarro el producto, me lo llevo, lo manipulo,
entre que se me puede romper, se me puede resquebrajar, entre que lo puedo perder, entre capaces de una utilización, yo qué sé, si es un comprimido, es un medicamento, o si es, no sé, un producto alimenticio y le metí mano y lo toqué, o si es un producto o algún componente del auto, algún componente de un equipo informático, y ya lo testé y ya lo utilicé, o lo sometí a un ensayo muy brusco y lo rompí. Bueno, todo eso es una pérdida, es un costo, acuérdense, todos los controles implican un costo, no es que yo estoy mejorando mi producto, ¿sí? Garantizando y tratando de asegurar la calidad de mi producto, pero no quiere decir que estoy mejorando mi producto, ¿sí? Entonces, en definitiva, las opciones podrían ser, otras opciones podrían ser tomar muestras pequeñas en intervalos cortos de tiempo o tomar muestras grandes en intervalos largos de tiempo, ¿sí? Pero en definitiva también estamos redundando siempre en las mismas. Entonces ahí es cuando aparece el ARL o la longitud de corrida promedio, que trata de hacernos una estimación del posible subgrupo, ¿sí? Más o menos en donde podría ocurrir una señal de descontrol, ¿sí? O una condición fuera de control, o que encontremos un punto que se ve afectado drásticamente por causas asignables o por variables incontrolables. Acuérdense que tenemos variables controlables o incontrolables, causas comunes o causas asignables. Causas asignables están asociadas justamente a las variables incontrolables. Entonces, en definitiva, la RL, en esta imagen, en esta representación gráfica, nos va a permitir detectar en qué punto es probable que tengamos un punto fuera de los límites de control. Y a partir de eso, tratar de estar atentos. Y no solamente tratar de estar atentos, sino tratar justamente de que esa M o esas M's, ¿sí? Esas variables que se ven afectadas, ¿sí? Por el cambio digo, que afectan, perdón, y que generan un cambio en nuestro proceso, tratar de anticiparnos, ¿sí? Si vos hacías un mantenimiento cada, no sé, por cada mes y vos ves que de repente a los 20 días ya tenés al equipo hecho pomada, bueno, entonces de ese punto y ya empezás a tener puntos fuera de los límites de control, tratá de hacer el mantenimiento preventivo antes, ¿sí? Tratá de tenerlo en vez de cada un mes, cada 15 días. Entonces, estas acciones, piensen, no es solamente para que el punto te dé fuera o dentro de los límites de control, ¿sí? Acuérdense que esto es una muestra de un lote, y un lote es una gran cantidad de unidades, y esa gran cantidad de unidades me puede condicionar en perder mi lote. Entonces ahí estoy perdiendo más plata que haciendo o no controles. Entonces es importante que tengamos en cuenta que si nosotros nos podemos anticipar a este posible desvío o a este desvío calculado a través de la longitud de corrida promedio, RL, justamente vamos a poder ver o detectar cuáles son las M's que están influyendo en que ese punto quede fuera de los límites de control. Entonces, esto, y acá empieza el concepto de la longitud de corrida promedio o ARL. Bien. Martín, una consulta. Sí, Gonzalo, Para si no me saber si me preguntan algo, quedó. me están asustando, porque digo, están todos dormidos, así que bien. No, yo para Pregunta. saber si me quedó, entendí lo que significa. Entonces, si Sí, vos tenés un punto que, cuando vos lo graficas, si tenés un punto que está fuera de los límites, el ARL sería todos los puntos que están antes de ese punto que está fuera de control. exacto. El ARL va a determinar la cantidad de puntos que van a tener que pasar, se los digo en criollo, ¿no? La cantidad de puntos que van a tener que pasar hasta que yo detecte un punto fuera, o hasta que se presente un punto fuera de los límites de control. Entonces, por ejemplo, Para un apartamento hay, dado de la media. para un apartamento dado de la media, exactamente. Entonces, en este caso es, por ejemplo, una RL les va a dar un número, ¿sí? Sea 500, sea 5, sea 7, es la cantidad de subgrupos que fueron pasando, ¿sí? En donde justamente voy a determinar un punto fuera de los límites de control. Entonces, si la RL va a dar 15, quiere decir que en el subgrupo 15 es muy probable que haya un punto fuera de los límites de control. ¿Quedó claro, Gonzalo? Sí, sí. Y si ahora, si vos ese punto o sea, redefinís todo el proyecto así, sin tomar en cuenta ese punto, ahí ya o sea, ese punto ya no existe y te cambia ahí, ¿no te cambiaré ahí el ARL? En realidad,
vos lo que te está planteando la RL en este caso es que vos analices y detectes el punto que se va, o sea, que te está avisando previamente el punto que va a presentar probablemente una señal de descontrol o un punto fuera de los límites de control. Después, vos eliminarás ese punto y recalcularás, y frente a ese recálculo verás justamente si hay un cambio significativo en tu proceso o no. Si vos venís tomando muestras a lo loco hace un montón de tiempo y tenés un punto fuera de los límites de control, cuando recalcules y demás, es muy probable que no tengas un movimiento muy drástico. Pero si vos venís tomando pocas muestras o recién empezaste y ya tenés un punto fuera de los límites de control y lo vuelvas a recalcules todo, probablemente sí vayas a tener una RL que va a cambiar más fuertemente. ¿Me explico? Sí, no, se entendió. Quedó claro. También todo nace de la cantidad de evidencia que vos puedas generar y de la información que vos vayas procesando, o sea, de los datos que vos vayas tomando, cómo los proceses y lo transformes en información, y cuanto más extensa, por así decirlo, ¿no? O sea, más nutrida en realidad sería tu carta de control a lo largo del tiempo, es más noción vas a tener de tu proceso, y a partir de eso vas a tener una RL que recalculándolo no te va a variar en mucho, pero sí te va a variar si vos tenés poca evidencia y lo vas analizando con poca evidencia. Igualmente, si vos ya te vas teniendo que la RL te va diciendo que en breve vas a tener otro punto fuera del límite de control y recién empezaste a analizar, y probablemente toma más evidencia y ahí calcula otra vez la RL, o tu proceso está bastante yendo de extremo a extremo, ¿no? Perfecto, gracias. De nada, Gonzalo. Bueno, la RL, ¿cómo se calcula? Bueno, la RL en forma genérica podríamos decir que se calcula por 1 sobre P. P en este caso es la probabilidad justamente de que cualquier punto exceda los límites de control por el teorema del límite, central del límite y por demás cuestiones, por convención, se toma siempre 0.27% a la P o 0.0027, en base a que justamente más o menos todas las curvas normales se mueven en un rango de más o menos 3 sigmas. ¿Sí? Ahora bien, vamos a tener dos ARLs, el ARL sub 0 y el ARL sub 1. ¿Sí? El ARL sub 0, en definitiva, se aplica para, generalmente, fíjense que está planteado como 1 sobre alfa. Y se analiza más que todo cuando vos tenés un proceso bajo control y solamente se mueve bajo causas comunes, ¿sí? Pero a la vez, justamente lo que te ayuda a detectar el ARL sub 0 es cuando vas a tener un punto fuera de los límites de control, pero que esté asociado directamente a el cometer el error tipo 1. Es decir, ¿cuándo voy a tener un punto? Que en realidad no va a tener una causa asignable o no se va a ver afectado por una causa asignable, sino que el movimiento de las causas comunes y todo, y el azar en la toma de mi muestra, va a hacer que ese punto tal vez me dé fuera de los límites de control, pero en realidad está todo ok. No es que tiene una causa asignable, no es que hay una M influyendo drásticamente en mi proceso, ¿sí? Entonces, en definitiva, dice, bueno, ¿cuándo va a ser potencialmente el subgrupo o en qué subgrupo puede producirse un error tipo 1? ¿Sí? Eso es lo que te está avisando el ARL sub 0. En definitiva, no tiene mucho uso, tampoco no tiene mucha connotación comparado con el ARL sub 1, pero también lo pueden aplicar tranquilamente. Es decir, ¿cuándo voy a cometer un error? Es como decir, ¿cuándo voy a cometer un error? Bueno, te va a servir acá. ¿Está? O sea, un error en la medición más que otra cosa. O sea, si vos venís teniendo varias mediciones que están dentro de los límites de control y de repente tenés una y el ARL te había dicho, bueno, a partir de la 10ª medición podés tener un error, medio que lo puedes asignar, bueno, puede ser un error tipo 1, para eso serviría. Exactamente. El ARL sub 0 te va a llegar a definir, bueno, en qué subgrupo yo puedo llegar a tener un error tipo 1. O ¿Sí? sea, es como para vos tener una idea, bueno, si por acá tengo un error, seguramente sea un error tipo 1, no me vuelvo loco buscando una causa rara. Exacto. Si en el entorno de estos subgrupos tengo un error, es probable que esté asociado a una causa, no esté asociado a una causa asignable, sino que se vea más influenciado por la toma de la muestra, ¿sí? Y la medición de esa toma de la muestra que justo por el azar me dio fuera de uno de los límites, y no porque hay una causa asignable o una variable incontrolable presente en ese tiempo. ¿Sí? Joya. Bien.
Si vos me lo preguntas a mí, la verdad que esto es más teórico que práctico. Es como decir, bueno, ¿cuándo le puedo pifiar? ¿Sí? Es decir, si ustedes me dicen a mí, no, la verdad, a mí me reservé la RL Sub-Zero, perfecto, lo felicito. A mí, y de hecho también lo creo que lo más jugoso está en el ARL Sub-1, que es el que ahora vamos a ver. Pero en definitiva, si por ejemplo ustedes quieren ver un ejemplo rápido para entenderlo, por ejemplo, es una característica de calidad de un proceso mecánico, está siendo monitoreada por medio de una carta XR. Se está pensando en utilizar un alfa de 0.21%, calcular cada cuántos puntos graficados se presenta una falsa alarma en el proceso, ¿sí? Acuérdense que falsa alarma para nosotros es lo mismo que el error tipo 1, que también nosotros llamamos falsa alarma. Entonces, aplicamos la fórmula y en definitiva dice que en el subgrupo 476 se puede llegar a dar una falsa alarma. ¿Tá? Es para que lo tengan en cuenta, es para que lo tengan conceptualmente, es para que entiendan el RL Sub-Zero. Y entonces, en definitiva, lo que dice es que justamente esto, cada 476 puntos graficados en la carta de control de medias, se presenta una observación fuera de los límites de control, la cual no tiene una causa asignables, ¿sí? Se ve influenciada más por las causas comunes que por las causas asignables, y en realidad tiene que ver más con cómo se tomó la muestra, y que esa muestra, justo como la forma en que se tomó, presentó un sesgo, que es que más que sea una muestra representativa de mi curva normal, ¿sí? De mi curva normal de la poblacional. O sea, no en la muestra 476, sino en 476 muestras tenés una que puede ser error tipo 1. En total, Exacto. O más o sea, menos. en, Ok. en el subgrupo 476 es muy probable que haya una muestra que esté fuera de los límites de control y que no se deba a una máquina, la mano de obra de un operador, o sea, la mano de obra, que no se deba a una materia prima, que no se deba a una medición, que no se deba a un método de trabajo incorrecto, sino que se debe a que se tomó la muestra y está sesgada. ¿Sí? Genial. Perfecto. ¿Y es Bien, cada 476 puntos? O sea, tenés 476 puntos y detectás un desvío, y otra vez otros 476 puntos y detectás otro desvío, ¿o cómo es eso? exactamente. Lo que sí también es, obviamente, esto es probabilístico, no quiere decir que en el 476 lo vas a encontrar, sino que la idea es fijarte en el entorno de eso, del subgrupo 476. O Rodri, sea, ibas a decir un algo. comentario para Gonzalo. Sí, SARL es el valor más probable en el que yo puedo detectar un apartamiento de la media cuando solo hubo causas comunes en el proceso. Ese apartamiento lo puedo detectar en el primer subgrupo, o sea, puedo detectar un punto fuera del límite cuando hubo presentes causas comunes. ¿Está bien? Para no habiendo causas especiales y habiendo un alfa de 0,21, no 0,27%, en un 0,21%, yo recién, es más probable, en el subgrupo más probable en que yo detecte un punto fuera de los límites, cuando en verdad no hubo ningún cambio en el proceso, es en el subgrupo número 476. A partir de donde yo empecé a contar. O sea, es poco probable, digamos, pensando en términos prácticos, acuérdate que vos tomás 25 subgrupos, 30 subgrupos, o sea, tomás una muestra por hora. Es poco probable que vos detectes un cambio. Ponele que vos tomes una muestra por hora. Son 24 horas. ¿Cuántos días necesitas para detectar un punto fuera de los límites cuando en verdad no tiene ninguna causa asignable? Muy poca. Entonces, una de las moralejas que podemos sacar de esto es que las cartas de control justamente sirven para como alerta cuando hay causas asignables presentes. Cuando aparece una causa asignable es, bueno, algo está ocurriendo. ¿Está? O hay que pensar que hay una alta probabilidad de que algo esté ocurriendo. Pero sigan escuchando. Ahora vamos a ver el concepto de los apartamientos y conforme vaya avanzando el tema te vas a dar cuenta de lo que fui diciendo. exacto. O sea, en definitiva, el RL Sub-Zero termina dándose en base al análisis del subgrupo en donde yo voy a cometer el error tipo 1. El error tipo 1, sí, exactamente. Y ahora vamos a entrar con el RL sub 1, que para mí es el más jugoso y es el que verdaderamente para mí agrega valor en todo este análisis, que justamente se basa, en este caso, en el error tipo 2, que justamente habla de que el proceso está bajo control cuando en realidad está fuera de control. Y se calcula por 1 dividido 1 menos beta. En definitiva, el RL sub 1
lo que trata de detallar es el número de puntos, ¿sí?, que voy a tener que ir analizando, que van a tener que pasar antes de saber que justamente el proceso está fuera de control o que el proceso está presentando un punto fuera de los límites de control, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en definitiva, como que contestaría esta frase que está detallada acá, que es como se necesitarán ARL sub 1, es decir, el valor que me dé puntos para detectar el corrimiento del proceso. O sea, ¿cuántos puntos van a tener que pasar antes que yo detecte que el proceso se corrió? En definitiva, con el resultado justamente del ARL sub 1, se procede justamente a analizar la carta, ¿sí?, los puntos que presentaron alguna condición fuera de los límites de control y tratar justamente de lo que nosotros venimos haciendo siempre, o sea, tratar de analizar la causa asignable que puede estar presente en ese ARL sub 1, en ese subgrupo, o anteriormente también ya se viene planteando, ¿sí? Entonces, es importante ir llevando todos estos puntos e ir analizando que no necesario, y viendo que no se va a dar justo en ese punto, capaz se puede dar un poco antes o se puede dar un poco después, ¿sí? De hecho, ahora en el ejemplo que vamos a ver, está acá planteado en base al valor del beta que calculamos anteriormente y al tamaño de la muestra de la carta XR, nos vamos a dar cuenta que el valor que nos va a dar como resultado no es redondo, y entonces puede ir para el ARL-1 o al ARL sub 1 justo, o puede estar en ese entorno, ¿sí? No es que te habla de 100% de probabilidad que va a estar en ese punto, pero sí que alrededor de ese punto empieces a ver porque puede llegar a haber una variabilidad asociada a una causa asignable, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, fíjense, en el ejercicio anterior que vimos, nos fuimos con el beta del 77.78% y nos fuimos con un n tamaño de muestra igual a 5, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que no detectemos el cambio, en definitiva, es igual a beta, que es igual a 77.78%. Por lo tanto, el complemento, o la potencia, o el 1 menos beta, ¿sí?, o la probabilidad de detectar el cambio va a ser de 22.22%, ¿sí?, el complemento de 77.78. Por otro lado, la probabilidad de detectarlo en el segundo subgrupo va a estar dado por esta fórmula, ¿sí?, que es beta multiplicado por 1 menos beta, ¿sí? O sea, la probabilidad, ¿sí?, de no detectarlo en el primero multiplicado por la probabilidad de detectarlo en el segundo, ¿sí? Y eso me va a dar 17.28%. Después, si queremos estandarizar una fórmula, justamente la probabilidad de detectarlo en el exésimo subgrupo, o sea, en un determinado subgrupo, o en el caso de que lo quieran analizar qué probabilidades hay de detectarlo en tal subgrupo, va a estar dado por esta fórmula también. Beta elevado a la x menos 1 multiplicado por 1 menos beta. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si yo pregunto cuál es la probabilidad de detectarlo, no sé, en el 12º subgrupo o en el subgrupo número 12, voy a hacer beta, ¿sí?, o 0.7778 multiplicado por, elevado a la 12 menos 1, o sea, hasta el 11º subgrupo no detecté nada, multiplicado por 1 menos beta, ¿sí? Y a partir de eso voy a analizar cuál es la probabilidad de detectarlo en el subgrupo número 12, ¿sí? Ese beta, la x menos 1 por 1 menos beta, es una función de densidad de probabilidad, no me acuerdo si era geométrica, que tiene como toda función de densidad de probabilidad, que es discreta, ¿no? Porque para cada x tiene un valor. Para x igual 0 un valor, para x igual 1 un valor, para un beta dado. Y esa, exacto, como toda función de densidad de probabilidad, tiene un valor esperado y una varianza. El valor esperado es el average run length o el ARL. Exacto. Bien, en base a esto, ¿sí?, el valor esperado del subgrupo, justamente para la detección del cambio, va a estar dado por la fórmula que vimos anteriormente. El ARL es igual, justamente a lo que planteó Rodri, 1 dividido 1 menos beta. En este caso, el valor que nos da es 4.5. ¿Quiere decir que en el subgrupo 4.5 vamos a encontrar algo? No. Quiere decir que entre el subgrupo 4, en el subgrupo 4, en el subgrupo 5, se puede empezar a analizar que podemos llegar a detectar este cambio de este corrimiento justamente de la media. Redondeando, en este caso, podríamos decir que se va a dar en el subgrupo 5, ¿sí? Podrían redondear para arriba al ser 4,5, pero si dicen, por ejemplo, esto para un parcial, si dicen que se va a dar entre el subgrupo 4 y el subgrupo 5, también está bien, y si no, si redondean y dicen se va a dar en el subgrupo 5 y ponen el resultado para redondearlo, también va a estar bien, ¿sí? Ahora, si vamos a la práctica,
es ustedes en su carta de control, analizando todo ese proceso, van a tener que estar atentos justamente en el subgrupo 4, en el subgrupo 5, fijarse también por si la duda en el subgrupo 6, subgrupo 3, para ver más o menos dónde se está presentando esta señal de descontrol o este punto fuera del límite de control, ¿sí? Si estamos hablando de justamente distintos subgrupos, o sea, en subgrupos pequeños, o sea, de valores pequeños, quiere decir que me voy a dar cuenta rápido o que lo voy a detectar acá rápido, pero después si tengo cada vez más subgrupos, cada vez va a ser más difícil y por lo tanto me va a dar más información este cálculo antes de salir a buscar toda una carta de control. Imagínense también ustedes en una situación que pasa cada vez más, cada vez más, pasa que hay empresas que de repente experimentan un aumento de demanda impresionante o cierran con un cliente grandísimo y de repente saltan de tener un único turno a tener un doble turno, ¿sí? Y ustedes, creo que todos, más o menos, trabajamos 8, 9 horas, ¿sí? Cada uno, algunos tienen un horario pico, otros no, etcétera. Otros podrán ser vivos e implementar justamente sistemas de monitoreo que me permiten ir viendo cómo se va desenvolviendo el proceso durante el turno noche. Otros no, y lo tendrán que ir analizando en base a una bitácora, un registro que la persona del turno noche lo va completando. Y si lo aplican con más experiencia, les va a pasar que el turno noche generalmente tiende a ser el más rebelde, porque cuando el gato no está, los ratones bailan, y generalmente los gerentes, jefes de planta, supervisores de planta, no abundan en el turno noche, se van a dormir para estar fresquitos a las 6, 7 de la mañana. Entonces le va a pasar que los tipos van a hacer y van a comprobar y van a anotar, capaz ni anotan, capaz ni registran, capaz no realizan las actividades de puesta en marcha del equipo, o no hacen los primeros testeos o las primeras pruebas de una maquinaria, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso les va a generar distintos movimientos y ustedes igualmente deberían tratar de reunir esa información la más fidedigna posible para pues, justamente con este RL poder analizar cómo se va desenvolviendo el proceso, ¿sí? Piensen, no es que esto, ustedes dicen, bueno, pero esto es re fácil de calcular, sí, está perfecto, pero también analicen todas estas situaciones que también se pueden dar en la vida diaria de la industria y que también les va a servir mucho, porque también van a decir, no, mira, esto, tomando esta muestra, esta frecuencia de muestra, y a tal cantidad de muestras se va a dar probablemente un desvío grande, bueno, entonces, ¿en qué turno se puede llegar a dar eso? Y capaz a partir de eso puede decir, bueno, voy a poner mayores controles en este turno o en este día, porque sé que durante estos subgrupos se me puede llegar a presentar un desvío. Si sos inteligente y sabes aplicar una buena estrategia, esto te puede servir un montón. Pero otra vez, volviendo a la base de la base de la base, la mayoría de las industrias no tienen aplicados controles estadísticos de procesos. Y si yo les pregunto a ustedes o ustedes lo empiezan a ver, la verdad que uno lo empieza a ver y dice, no sé, no, o sea, más allá que ustedes se están familiarizando con el concepto, piensen que esto, si es registrar datos y en base a eso medir información y todo, suena o parece una pavada, ¿sí? Para no decir otra palabra más grande con B larga. Entonces, tranquilamente lo podrían aplicar y tranquilamente podrían desarrollar estrategias. La mayoría de las empresas, de las pymes, no lo hace. Entonces, si ustedes pueden encontrar el proceso, saben cómo aplicarlo y saben cómo trabajarlo, y después esto avanza tanto que pueden llegar a calcular una RL, es un montón, es un montón. Ya llegar a esta etapa es la panacea del control estadístico de procesos y lo que es control de calidad. Y yo celebro la otra vez que escuché que cada vez más alumnos te empiezan a escribir porque hasta en proyecto final empiezan a hablar de control de calidad, lo que es lo normal, pero lo que es lo re normal, pero que también empieza a suceder ahora, cuando esto ya está más que acentuado en el mundo esto ya hasta tiende a casi a estar obsoleto del lado de tener que registrar algo en un Excel o en una planilla, cuando esto ya se procesa y tenés un sistema que te vomita toda la información y en base a eso vos analizás y te dice, acá tenés un tema, acá tenés un error, acá tenés un punto fuera del límite de control, fíjate qué hay que hacer, te hago el análisis, lo resolvemos y garantizamos la efectividad y cerramos este desvío o esta no conformidad, ¿sí? Entonces, hay un mundo ya. En la Argentina, en lo que es la industria, en lo que es las pymes, estamos atrasadísimos en un montón de cosas y estamos pudiendo también acceder a otro montón de cosas que todavía la cultura de la dirección, por estar chapados a la antigua en muchos casos, todavía no se anima. Pero esto
es fácil. Esto hasta uno puede llegar y decir, bueno, yo te propongo esto sin mucho gasto y con una persona que registre o con un sistema que te lo mida también, que hoy en día no sale nada, ya tenemos y podemos obtener un montón de información, ¿sí? Entonces, estas cosas generan cambios grandes con poco. Sí, Francisco, desactivaste tu audio. ¿Qué vas a decir ahora? Sí, el beta ese, ponele que vos ahí tenés 77,78, vos el ARL lo vas a sacar en base a un beta. Ese beta Sí. lo definís vos lo definís vos diciendo, bueno, quiero saber cuándo puedo llegar a tener un beta de este porcentaje, que es algo que ya me parece, no sé, inaceptable, o cómo lo sacás. Acordate que el beta nace de un corrimiento. Sí. Y a partir de eso, justamente, ese corrimiento, vos en la vida real lo deberías analizar, ¿sí? En base a la cantidad de la toma de muestras, decir, está habiendo un corrimiento, bueno, ¿cuántas, en todo esto que fui analizando, en qué proporciones no me di cuenta de todo esto que estaba pasando? ¿Sí? ¿Viste cuando uno dice, hey, ¿cómo no me avisaste? Bueno, es lo mismo, o sea, todo esto, a partir de eso hasta podés hacer un retroactivo y analizar cuántos puntos se te quedaron fuera de los límites de control porque en realidad estabas hablando de otra media, ¿sí? En este caso la media te la dieron, ¿sí? El corrimiento de la media te la dieron. En el caso real vos lo tendrías que salir a analizar en base a la evidencia que vas teniendo de datos, ¿sí? Y una vez que pero por eso, yo el ARL, ¿cuándo lo calcularía? Una vez que descubro la beta. Exacto. No. Sí, esa es una. Y la otra, acordate que se te corra la media, significa que también vos antes hiciste un análisis de capacidad. Acordate de los límites de especificación. Y vos calculaste hiciste un análisis de capacidad. Dijiste, bueno, con esta media yo tengo esta proporción no conforme del proceso. Si la media se te corre, es probable que generes una proporción mayor de no conformes. O no, si se te corre para el valor central de la especificación, mejor. Pero si se te va para afuera, estás generando una proporción no conforme mayor. Claro. En cuyo caso vos calculás, yo produzco 1000 piezas horas y tengo un 1%, estoy produciendo 10 piezas no conformes y se me corre este valor de la media. Bueno, eso me cuesta tanta plata, ¿no? Entonces, bueno, ¿cada cuánto tengo que poner un control para que sea rentable? Y para que me lo detecte cuanto antes, asumiendo la aleatoriedad, porque como dijimos, no me acuerdo si Gonzalo preguntó, ¿y esto que puede aparecer en el subgrupo 460? ¿Puede aparecer en el 460 no habiendo cambios? Sí. También vos podés decir, bueno, acá es más probable que ante un apartamiento lo detecte en el subgrupo 5, como decía recién el ejemplo de Martín. Y por ahí lo detectás en el primero, o por ahí lo detectás en el quinto y lo detectás en el décimo. El más probable es el quinto. Es para hacerse uno la idea de decir, bueno, mira, detecté, si yo pasan 5 horas, y volviendo al ejemplo anterior, es un 1% sobre 1000 piezas horas que produzco, en un día tengo 24 por 10, 240 piezas no conformes. O sea, vos harías como el trabajo interno también. Si vos estás haciendo una curva de control y te aparece al 467, vos ahí podés inferir que tu beta es tanto, tu desviación es tanta. Y ahí lo que podés llegar a decir es, mirá, si yo no le encuentro causa raíz a este problema en el subgrupo 460, lo dejo como un valor provisorio. O sea, no, porque acordate, cuando vos detectás una causa asignable, tenés que eliminarla para evitar su recurrencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Igual. Sí, Sí. perdón. No, perdón. No, continúa vos que yo después aclaro una cosa. Entonces, si un punto aparece fuera de los límites, después de 460 horas, y bueno, y no tengo la causa, no te digo que lo descartes, pero sí, estate alerta por ver lo que pueda pasar. Por eso es fundamental que el que opera el proceso lleve un diario de a bordo con las novedades. Digo que el que opera el proceso no solo el operario, sino todo, el que opera y el entorno sepa lo que está pasando. Sí. ¿Está bien? Vuelvo a reiterar, 1 en 460 es muy bajo, pero generalmente algo bien llevado debería indicarte cuando hay una causa raíz. Y si te aparecen varios puntos fuera del control y no sabes cuál es la causa, bueno, significa que no estamos entendiendo el proceso como debería ser entendido, o estamos empezando a darnos cuenta que
tenemos que formarnos un poco más para entender ese proceso, ¿no? En caso que aparezcan señales no aleatorias, muchas señales no aleatorias. Algo está pasando. Sí. También otra cuestión importante, lo que te planteó Rodrigo es yo teniendo conocimiento bastante grande, un conocimiento bastante grande de mi proceso, ¿no? ¿Cómo sucedería en la industria? Y te están llegando cada vez más reclamos. Cada vez más reclamos. Reclamos, asociados a un determinado parámetro que vos definiste en una especificación y, como dijo Rodrigo, cada vez más reclamos, ¿no? Vos estabas acostumbrado a que dentro de todo más o menos el proceso te lo terminabas aceptando y cada vez te están viniendo más reclamos asociados a ese parámetro. O sea, hablábamos de los chips de chocolate con el peso, bueno, asociado a que el peso no se está cumpliendo y te están rebotando, y vos decís, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa acá? Bueno, tenés dos opciones. Una, salís con la metralleta a buscar culpable. Dos, empezás a medir tu proceso. Al empezar a medir tu proceso, justamente podés hasta analizar la capacidad de tu proceso y ver justamente qué proporción de no conforme estás teniendo y en base a eso también ir viendo la proporción o cómo vos venías operando antes también. Si esto lo venís midiendo y si esto lo venís midiendo antes, mejor, porque vas a ver cómo la proporción de no conformes te cambió drásticamente de un día para el otro. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Bueno, a partir de eso vas a decir, bueno, acá algo sucedió en este parámetro. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, se corrió la media, probablemente. Si se corrió la media, bueno, salgo a ver cuánto se corrió esa media. Entonces, tomando muestras, no me baso en la carta de control antigua que venía trabajando y que venía siendo el estándar de mi trabajo, con los límites de control central superior e inferior que venía trabajando siempre, sino que, bueno, vamos a empezar a medir de nuevo cuánto me está dando la media a nivel poblacional y cuánto me está dando la media de cada muestra. Y a partir de eso empezás a detectar que hubo un corrimiento. O sea, te das cuenta que ya la media está en otro lugar, ¿sí? Ya no es, no sé, ¿cuánto decíamos? Eran 5 gramos, ¿no? En los chips de chocolate. Entonces decíamos, no, ya decís que no es 5 gramos, es 5,5 y está operando entre 4,5 y 6,5 gramos o sea, de límite de control inferior y superior. Estoy trabajando entre eso. Ah, bueno, esto me cambió. Y a partir de eso decir, bueno, empecemos a ver entonces en este corrimiento qué otras cuestiones están afectando. Bueno, ¿cuánta la probabilidad de que yo no me esté dando cuenta, no me haya dado cuenta en todo este tiempo? Bueno, el beta. Y a partir de eso, ¿cuándo puede llegar a ocurrir otra corrida, ¿sí? De mi media, por ejemplo? Bueno, ¿cuándo puedo llegar a ver otro punto fuera del límite de control y hacer que mi proceso no esté bajo control? Bueno, ya a partir de eso empezar a calcular la RL. ¿Por qué? Porque probablemente hay una causa asignable que tal vez no la estás encontrando, que capaz no la supiste buscar o que capaz todavía no la detectaron en base a todos los análisis que hicieron y está todavía influenciando en tu carta de control. Entonces, a partir de eso, empezás a analizar la RL nuevamente o lo empezás a analizar justamente, ¿sí? O sea, esa es un poco la idea de todo este circuito, es decir, yo no me caso con la carta de control que tuve y que creé o que creó mi jefe anterior o mi jefe hace 5 años, ¿no? La voy reanalizando y voy midiendo y voy viendo justamente en base a los puntos fuera de los límites de control, qué puede llegar a suceder y qué corrimientos también pueden haberse generado y qué causas asignables están influyendo y pueden haber generado otros corrimientos. Mientras el corrimiento sea ínfimo, es muy probable que yo no me dé cuenta. Ahora, si el corrimiento es muy grande, y ahí voy a tener grandes problemas. No sé si te quedó claro, Francisco. Sí, clarísimo. Más o menos. Perdóname, Martín, ¿a qué le Sí, llamas a ver. un corrimiento? ¿A qué le llamas un corrimiento muy grande de la media? ¿Cómo puedes establecer el parámetro que vos te estás corriendo mucho o no? Bueno, es bastante filosófico tu pregunta, Javier. Está buena y te la voy a llevar a esta filmina. Fíjate una cosa. K es fíjense a ver, vamos a ver una cosita rápida. Ese K que ustedes vieron, que están viendo acá, es lo que nosotros acá representan este corrimiento, en este caso que es el 1, ¿sí? O sea, una constante que genera un corrimiento en X cantidad de unidades de sigma, en este caso hacia la derecha, ¿no? Entonces, esa constante nos dice que, por ejemplo, si vos, o sea, y la probabilidad de detección, ¿sí? de ese cambio va a cambiar según qué tan grande sea el corrimiento. Fíjense una cosa, si K
que está asociado, que está multiplicado por el sigma. Se corre 0, o sea, la media se corre 0,5 unidades de sigma, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a tener, y tomo una muestra de n igual a 4, recién más o menos me voy a estar dando cuenta de que hubo un cambio al subgrupo, en el subgrupo 44, ¿sí? Fíjense otra cosa, cuando es muy chico tiende a 0, en realidad no es que es 0, me voy a terminar dando un cambio, voy a poder detectar un cambio tomando una muestra de 4 o 5 a partir de la muestra, a partir del subgrupo 370, y no importa que tanto aumente el tamaño de la muestra, como es tan ínfimo no me voy a dar cuenta. Pero fíjate otra cosa, si tenés un corrimiento significativo de tu media asociado al desvío estándar, por ejemplo, 2.5 unidades de sigma, ¿sí? Que ya es un corrimiento un poquito más grande, o sea, imagínate, tu curva normal opera entre más o menos 3 sigma, y estás hablando de que un corrimiento de 2.5 unidades de sigma, casi un hemisferio hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Un hemisferio de la curva normal, casi que te vas a estar dando cuenta, aunque tomes una muestra nada más de igual a de 5 unidades, en el primer subgrupo. Y si tenés 1.5 de corrimiento, en el segundo subgrupo. Pero si tenés un corrimiento ínfimo, como por ejemplo pueden ser 0,5 o 1 unidad de sigma, te vas a terminar dando cuenta recién justamente en el cuarto subgrupo, ¿no? Esto es un estimativo, pero es un poco también para romper con eso de un poquito, un cambio brusco, como lo venía diciendo yo, y tratar de plasmarlo un poco en números y asociarlo a una constante. ¿Se entendió, Javier? Sí, más o menos. La verdad que es muy teórico, me cuesta ver todavía la aplicación práctica. Por ahí algún ejercicio así del principio tendría que agarrar, pero estoy todavía en la teoría dando vueltas. No le veo todavía El tema es así. Ponele que vos, imagínate que tenés un proceso perfectamente centrado con la especificación. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí, Javier? Sí. Bueno, suponte que el CP es igual al CPK, que es igual a 1. O sea, el proceso, tenés un 0,27% de no conformes. Y ponele que tenés un proceso que tiene desvío estándar 1. ¿No? O sea, tenés un proceso que tenés la media, el valor central de la especificación es 100 más menos 3. Tenés 103 y 97 milímetros. Tenés una especificación. Y a la vez la media de tu proceso coincide con el valor central de la especificación, es 100. Ponele que la media se corre a 101,5. Ponele que, como el desvío estándar es 1, ponele que se corre 1,5, que es el caso que te mostraba Martín ahí. Entonces, si se te corre a 1,5, bueno, yo no tengo la cuenta en este momento para hacértela, pero pasá de 0,27%, de hecho la puedo hacer la cuenta, y se te incrementa la cantidad de no conformes. ¿Hasta ahí intuitivamente lo entendés eso? Sí, se va a incrementar, claro. Se va a incrementar un número que podemos hacer la cuenta. Yo no la tengo acá, podríamos hacer esa cuenta y se puede calcular. En vez de tener un Z3, tenés un Z de 1,5. Entonces tenés que calcular de 1,5 a la derecha cuántos no conformes tenés. Y ahí estás en un número importante. También estás entre un 16 y un 5%. Está entre ese número. O sea, pasás de un 0,27% a un número que va a estar entre un 16 y un 2,5%. Perdón. Ya incrementaste la cantidad de no conformes. Entonces vos, como planificador cuando estás armando tu plan de control, decís, bueno, pará, si mi proceso se me corre, yo produzco 1000 unidades por hora y paso de tener 2700 partes por millón o 0,27%, que es lo mismo, vamos a hacer un número redondo, a un 10% de no conforme, lo voy a detectar recién, en una hora, lo voy a detectar recién en el cuarto o quinto subgrupo, que es lo que te decía la tablita de 100 que había del RL. Entonces, yo, no sé, un 10% por 1000 unidades por hora son 100 unidades. O sea, ¿estoy yo dispuesto a correr ese riesgo? O en vez de poner un control por hora, o sea, cada 1000 piezas, hago un control cada 15 minutos. O sea, cada 250 piezas.
o cada 500 piezas. Entonces, como yo acorto la frecuencia de muestreo, perdón, incremento la frecuencia de muestreo o acorto el periodo que hay entre una muestra y la otra, es más factible que detecte un cambio y evite el problema. ¿Se entendió? Ok, sí, sí. Es decir, si yo antes tenía un control una vez por hora, yo detecto, es más probable que detecte el cambio en la hora 4, a partir de que el cambio ocurrió. Ahora, si yo en vez de tener un control por hora, hago un control cada 15 minutos, ese cambio lo voy a detectar es más factible que lo detecte en una hora. ¿Se entiende la diferencia? Que el valor absoluto de no conformes disminuye. Ese es el razonamiento. O sea, el error tipo 2 es un análisis de riesgos, hasta si vos querés que vos hacés, para decir, bueno, ¿cómo logro acotar las no? Porque, a ver, entre que vos ponele que anotaste, cambié el lote de materia prima y lo detecté a las 4 horas, ¿qué tenés que hacer vos cuando pasó todo eso que detecté el problema? Tenés que ir para atrás y ver todo lo que produjiste las 4 horas antes. Exacto, por ejemplo. O sea, Entonces, ahí, si es que eso ocurre, o sea, tenés que empezar, siempre cuando uno detecta un problema, tiene que empezar a mirar para atrás, a ver qué pasó. Te estoy hablando de la vida real, ¿eh? Yo detecto un exacto. problema, tengo que Acá, marcha atrás a ver dónde estuvo el problema. claro, acá, por ejemplo, digo, olvídate de esta curva. Vamos a hacer eso. Ahí. La tenés así, o sea, partís de esta curva, vos creés que estás operando bajo esta curva, ¿sí? Y de repente, en realidad, como dice Rodri, cambié el lote de materia prima, o se me descompuso una máquina y la cambié por otra, o hubo un cambio de turno y ahora entra el turno noche, que son operarios más sin experiencia. O, por ejemplo, me retiro el equipo de medición que estoy utilizando, que está calibrado, por otro para sustituirlo, para mandar a calibrar este otro equipo, ¿sí? Pasó algo, ¿sí? Hay un hecho interno dentro de lo que es el proceso productivo en este caso, y que te generó, y que eso generó justamente un cambio de mi curva, ¿sí? Entonces, esta es mi nueva curva, ¿sí? No me di cuenta, o sea, yo no vi que ese cambio en alguna de mis M me generó un cambio fuerte en mi forma de producir asociado a un determinado parámetro. Por ejemplo, no sé, en el caso de los chicos de chocolate, cambié el cacao y el cacao que estoy utilizando ahora es más espeso y por lo tanto sale con, es menos espeso, por ejemplo, y sale con menor peso, ¿no? Y por lo tanto, en definitiva, hace que mi media de peso se corra, ¿sí? Me genera una nueva curva. Está cambiando, cambió, estoy operando bajo otra, o sea, bajo otra media y bajo otra curva normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambió algún factor. Ahora bien, si yo te pregunto, Javier, si el cambio hubiera sido ínfimo y mi nueva curva hubiera estado por acá, ¿sí? ¿Podés observar o ves que hay un mayor área dentro de estos límites? Que un área de esta curva. ¿Estás ahí, Javier? Sí, sí, estoy pensando. Bien. ¿Cómo fue la pregunta? Si yo puedo Exacto, observar sí. una mayor área. Exacto, vos ves acá que hay un mayor área que está dentro de estos límites, ¿no? Claro. Que, por Sí, sí, o sea ejemplo, que si la mi curva probabilidad va estuviera a ser por acá, mayor. Claro. ¿sí? Bien, entonces, fíjate que esta nueva media está bastante cerca de esta media anterior, por lo tanto el cambio es ínfimo y por lo tanto la cantidad de productos que están conformes, entre comillas, o que están conformes, o que vos creerías que están conformes, serían mayor. Por lo tanto, tu probabilidad de cometer el error tipo 2 es más grande, ¿sí? Pero ahora, si yo te digo que en realidad cuando cambiaste la materia prima, la curva está por acá. ¿Cuánto es el área de la nueva curva que está dentro de los límites de control de tu curva vieja? No, claramente es más chica, obviamente. Exacto, es esto. Entonces acá está lo que yo venía planteando de un cambio brusco o un cambio ínfimo. Si vos hablas de un cambio ínfimo de una poca cantidad de unidades de sigma, es probable que tu curva, tu movimiento haya sido este de tu curva normal, ¿sí? Si vos estás hablando de un cambio brusco, es probable que estés por acá, o que en el peor de los casos estés por acá, o que en el peor de lo peor estés teniendo una curva acá. Entonces, fíjate la probabilidad que te queda a vos acá de no darte cuenta.
¿sí? Y la probabilidad de los valores de la nueva curva normal que te quedan fuera de los límites y que te van a hacer darte cuenta al toque, ¿sí? Entonces, Sí. si vos, sí, ¿me venís siguiendo? Sí, perfecto. Bien. Hasta ahí sí. Entonces, cuanto más drástico sea el cambio, más fácil te vas a dar cuenta, porque cuando yo tomo una muestra del siguiente lote que está operando en realidad bajo esta curva normal, y probablemente me quede en la media muestral, me quede bajo este rango, más que sobre este rango que está asociado más a un puchito o una partecita más asociada cerca de los extremos de la curva normal. En cambio, si tenés un cambio que es ínfimo y no te vas, y es probable que esto te quede por acá, ¿sí? Y vas a tener un gran área dentro de la curva que esté dentro del límite de control y no te vas a dar cuenta. Entonces, el ARL te va a permitir justamente analizar cuándo te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque probablemente acá hay grandes probabilidades de que la muestra que tomes y la media que calcules te quede dentro de los límites de control y no te des cuenta. Pero también hay cierta probabilidad de que vos detectes ese cambio, aunque es poca. Y esa probabilidad justamente es la que también el ARL te va a decir, bueno, acá es probable que vos te des cuenta si hubo un cambio o no, ¿sí? Y a partir de eso es que vos podés llegar a analizar tu proceso, porque vas a tener un proceso fuera de los límites de control y vas a decir, ¿qué pasó acá? Vas a saltar a analizar y a partir de eso, como dice Rodrigo, vas a recurrir al registro del operario o vas a recurrir al software que te está realizando mediciones o vas a recurrir a la orden de producción. Muchas veces ahí las órdenes de producción te detallan las materias primas que tomaron y te vas a dar cuenta y dices, este cacao no es el cacao ecuatoriano que venimos comprando, es el cacao de tal otro lugar, tercera marca, que termina afectando a mi materia prima. Y que termina afectando a mi producto terminado y me termina afectando en este caso el parámetro peso. ¿Sí? Entonces, en base a eso, son las cuestiones que vos también tenés que tener noción para salir a buscarlo, ¿no? O sea, y también tenés que tener un equipo para poder analizarlo. O sea, si vos tenés a alguien de logística o de preparación de materia prima que te dice, no, mira, ojo que en este lote cambiamos la materia prima, va a ser muchísimo más fácil que vos rastreando en la orden de producción o en el transporte del lote de materia prima o lo que fuera, o en el registro o en el software, si hubo algún cambio. ¿Sí? Es más fácil que alguien te lo diga o que alguien lo haya registrado. Entonces, es un poco eso. El cambio brusco en la curva normal te puede dar cuenta frente a un cambio en la M, en alguna de las M's, y que te genere este cambio brusco o un cambio ínfimo que puede ser por acá, o un cambio que puede ser por acá. Y en base a eso vos terminás detectando la probabilidad de detectar o no ese cambio. ¿Sí? Es esa la base a partir de eso, y el ARL te va a decir, ojo, porque a partir de tal valor o de tal subgrupo se puede llegar a detectar o puede llegar a haber un cambio y podés o podrías llegarte a dar cuenta que hay un punto fuera del límite de control y a partir de eso analizarías la causa asignable, ¿sí? Por eso es importante la ARL sub 1 o la ARL en general, que es el que estamos planteando nosotros, ¿sí? Ok. Te noto igual con dudas. No, entendí el razonamiento perfectamente. No agarro todavía la aplicación del RL, pero es ponerme a leerlo y a ver el ejercicio, no hay problema. Ok. Pero el concepto del corrimiento es el que no, la pregunta inicial del corrimiento de la media, cuando realmente es significativo o no, cuando te das cuenta, lo entendí, perfecto, eso sí. Perfecto. O sea, la base de todo esto es, cuanto más grosero sea el cambio, como cualquier cosa, ¿sí? O sea, llevémoslo a cualquier realidad que lo queramos expresar de nuestra vida, de la vida de un proceso, de una empresa, de lo que fuera. Cuanto más grosero sea un cambio, hasta puede ser cualitativo, o sea, sin números, sin medición, cuanto más grosero sea el cambio, más fácil te vas a dar cuenta de que algo cambió, punto. Y a partir de eso, si lo llevamos a nuestra curva, a un proceso y a las curvas normales asociadas a nuestros procesos, cuanto más grosero sea el cambio que esté vinculado a una variación, a una causa asignable que está asociada a una variación de las M, más fácil te vas a dar cuenta. Cuanto menos grosero sea, menos te vas a dar cuenta. ¿Y eso qué quiere decir? Cuanto más unidades de sigma varíe tu nueva media, más fácil te vas a dar cuenta. Cuanto menos, más muestras o más subgrupos vas a tener que tomar o más grande va a tener que ser el tamaño de tu muestra para vos detectar ese cambio.
Eso es lo importante de todo este razonamiento. Igual, como todo esto está grabado, está bueno para que después también lo razonen y lo vayan pensando ustedes o charlando entre ustedes, ¿no? Bien, entonces en definitiva es esto, ¿sí? Es esto lo que venimos viendo, un poco por eso también quise traer esta filmina, que también justo era la continuación, y obviamente en este caso, este beta, esto sería la beta, la probabilidad de detectar el cambio, que está justo en los valores compartidos de la curva normal anterior, y esto sería la probabilidad esta es la probabilidad de no detectar el cambio, y esta es la probabilidad de detectar el cambio, ¿sí? Que detectemos el cambio porque justamente estamos teniendo valores que están fuera de lo que son nuestros límites de control. Bien. Y un poco esto es una asociación directa de cómo van variando, ¿sí? Por ejemplo, siendo X en este caso, el subgrupo en el que se detecta el cambio, o sea, a medida que van aumentando los subgrupos, la probabilidad de detección, justamente, fíjense cómo va disminuyendo en este caso, ¿sí? Igualmente, existe el RL que me va a permitir a mí detectar en qué subgrupo lo voy a encontrar. Y fíjense que justamente cuando más aumenta el tamaño de la muestra y más ínfimo sea el cambio, menos va a ser la probabilidad, más subgrupos van a tener que pasar, pero cuanto más grande sea el cambio y más grande sea el tamaño de la muestra, es más probable que yo lo termine detectando, ¿sí? Fíjense ya en muestras de 20, con un cambio de 3.5 unidades de sigma, o sea, directamente se corrió casi más de la mitad la curva normal hacia la derecha o hacia la izquierda. Es muy fácil, me voy a dar cuenta al principio, por eso también fíjense que la probabilidad al principio es bastante grande. Y también, cuanto más ínfimo sea, es más probable no darnos cuenta, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? Martín, Sí, del, Juan. del último cuadro que mostraste, Último cuadro. hay una vez, o sea, no sé, ya con N5 y K 1,5. O sea, ¿no serviría reanalizar el N5 y proceso en K15. vez? Sí, O sea, a partir de ahí, ¿no serviría reanalizar el proceso en vez de cada un subgrupo tener un punto fuera de los límites? exactamente. Es que en realidad el ARL te va a advertir que vas a tener un punto fuera de los límites y fíjate que te está diciendo, te vas a dar cuenta al toque. Y como te vas a dar cuenta al toque, quiere decir que el cambio fue brusco, porque encima el tamaño de la muestra no es tan grande. Entonces, mirá, al segundo subgrupo ya te vas a dar cuenta. Esto no quiere decir que la RL te va a decir, bueno, cada dos subgrupos vas a estar fuera y nada más. Sino que te está diciendo, ojo, fíjate el segundo, si ya el segundo subgrupo vas a tener un cambio, es porque algo está pasando. Porque si ya te estás dando cuenta al segundo subgrupo, quiere decir que es muy grande la probabilidad el cambio es muy brusco, ¿sí? Entonces, a partir de eso, es que te dicen, bueno, analicémoslo. Y a partir de esto, te vas a dar cuenta que vas a tener un cambio tan grande que no te conviene llegar a seguir trabajando con este proceso. Claramente este proceso dice, cada dos subgrupos vas a tener un problema. Al segundo subgrupo te vas a dar cuenta, quiere decir que probablemente esto sea muy evidente, ¿sí? Lo mismo, si el cambio es muy grande y el tamaño de la muestra es 20, quiere decir que acá, como es tan grande y tomaste una muestra tan significativa, es muy evidente que te vas a dar cuenta. En cambio, si el cambio es muy pequeño y el tamaño de la muestra es muy pequeño, es muy poco probable que te des cuenta que hubo un cambio, o recién al subgrupo número 61 te vas a dar cuenta, ¿sí? Entonces, eso te va marcando que, ojo, no es tan grande el cambio, ojo, sí es muy significativo el cambio y hay que prestarle mayor atención. Excelente, gracias. Perfecto, Juan. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, a ver, ahora. No. Vamos a dejar hoy por acá. Pensé que iba a llegar un poquito más sobrado del tiempo para esta parte, pero no. Así que por hoy vamos a dejar por acá. No sé, les pregunto otra vez si tienen alguna otra duda, alguna otra cuestión. Y si no, ya cerramos por hoy. No Así de la que, clase, Martín, pero puede ser que haya un TP nuevo subido al aula. No sé si encima es de un tema que ya hicimos un trabajo en adicional. el No sé parcial. si. Sí, hay Sí, un TP, creo que es el de Irán 15, ¿no, Rodri?
Es correcto, es correcto. Bien. Sí, es el TP de Irán 15. Justamente ahora es la idea que lo resuelvan y después lanzamos este, que también van a tener un tiempo. Y ya este creo que va a ser el último, este va a ser el último TP. Y ya a partir de esto ya no hay más TPs. Perfecto. La fecha del IRAM 15 es el 28, eso está bien. O sea, el martes que viene. O Martes que tenemos- viene. Sí, lo lanzamos la semana pasada, creo. Exacto. Si necesitan un changüí más, avisen y no hay ningún problema. Excelente. ¿Sí? Profe, y eso de que la semana que viene los que no recuperan tienen por ahí hacen un TP en clase para nota. Sí, la semana que... bueno, la semana que viene. Muy bien, gracias Marcos. Clase que viene. Los que recuperan. Eso no hay ningún otro tema que charlar. Y el resto van a tener un ejercicio. Igualmente después les voy a escribir a todos. Van a tener un ejercicio adicional asociado a algo de lo que estuvimos viendo, obviamente. Y en base a eso, lo mismo que venimos y trabajamos antes, los que respondan en tiempo y forma y en calidad de presentación, van a tener un punto adicional, que eso después ya también se lo vamos a dejar definido. Y eso va a ser la clase, por así decirlo. Es decir, nosotros subimos eso, ustedes, los grupos que quieran, lo resuelven, los que no, si quieren no presentarlo, no lo presentan. O sea, en esto la idea es impulsar justamente la participación o el aporte desde ese lado, y nada más. ¿Sí? Así que el que quiera decir, bueno, me doy por desentendido de esto, puede hacerlo tranquilamente. Los que quieran hacerlo, obviamente, van a tener, si presentan en tiempo y forma y en calidad de presentación, o sea, bien hecho, van a tener un punto adicional, no sé, los primeros dos grupos. Después eso lo fijaré con Alex y con Rodri y tendrán el punto adicional. ¿Sí? O todos los grupos que entreguen, no pasa nada, ya que estamos. ¿Cómo? O todos los grupos que entreguen también. Nada, es un chiste, es un chiste. ¿Qué estás diciendo? Marco está queriendo sacar ventaja de todos lados. Encima que les abro la fecha, querés sacar ventaja por todos lados. Sos un Ya que estamos. oportunista. Y hay que pedir, el que no llora no mama. Dice, no, mentira, es un chiste, es un chiste. Buena semana, profe. ¿Eh? Buena Qué semana. chistoso, ¿eh? Buena semana. Buena semana. Bueno, estimados, estamos. Un saludo grande. Nos estamos viendo la semana que viene. Chao, profes. Muchas gracias. Chao, profe. Buena semana. Chao, gente, buena El que tenga semana. Gracias, dudas, buena semana. me queda Buena 2 semana. segundos. Hasta luego. Dale. Chao, suerte. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Pilar, ¿cómo estás? Bien, vos, todo bien. Bien. Martín, quería hacerte una consulta respecto a test de hipótesis. Yo rindo el recuperatorio